Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a un episodio más con una mega invitada especial, nuestra madrina de invitados, regresando aquí a hacernos el honor. ¿Cómo estás, Laurita? Amigo, ¿cómo estás? Hola, pues impactados todos, Hay muchas noticias congelados ahora sí. quedamos. Sí, tenemos como sentimientos encontrados, ¿no, Lau? Bastantes. Más porque eran, bueno, en lo personal, bueno, hablando de Santiago Nieto, ya entrando un poquito en tema, y por qué estamos con sentimientos encontrados, pues por esta renuncia, ¿no? De Santiago Nieto, titular o ex titular de la UIF, que para mí era uno de mis candidatos próximamente a cargos más importantes, pero bueno, para mí por eso tengo sentimientos encontrados, pero tú, ¿cómo estás, Lau? Ahora se ve bastante Sí, afectada, ¿eh? sí, la verdad es que sí, fue una muy mala noche, pensando, buscando muchas cosas, hilando muchas teorías y pues datos, hechos, ¿no? Porque aparte también para ti era pues uno de los importantes, ¿no? Lau, en esta pues cuarta Es transformación y que no, aparte no también solo para para Andrés el lado, Manuel. güey, para la 4T era Deja de eso un para Andrés ícono. Manuel, ¿no? Para Andrés Manuel, para... Sí, 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 sí. Yo creo que todos lo conocemos, pero si quieren entramos un poquito en contexto y platicamos qué es lo que pasó, Lau. Tú platícanos, que obviamente tú eres más experta en este tema. pues mira, Santiago Nieto había entrado a la UIF al principio de sexenio y todos empezamos a ver en noticias que de repente congelaban cuentas, que hacían muchas investigaciones, que se supone que tenían que ingresar a la Fiscalía General de la República y que empezaron a existir estas rispideces con el fiscal y que incluso Eduardo Buscaglia, por ejemplo, se metía, ¿no? a hablar del tema. Después lo invitan a un programa del Chamuco donde le preguntan, oye, ¿qué hacía la UIF antes? Eh, Antonio Helguera le pregunta y él responde, pues extorsionaban. Dejaron una lista de gente con la que se estaba investigando. En Excel, pues estábamos básicamente todos nosotros. Usaban la unidad para buscar gente que tuviera mucho acceso efectivo y extorsionarlos. Eso era realmente para lo único que se utilizaba la Wii. Y Y para creo recursos. que en esta administración fue muy distinto porque ya comenzamos a ver una estrategia de seguridad que se apoyaba muchísimo en detectar el lavado de dinero, en detectar esta utilización del dinero para poder congelarlo. Y creo que nos quedamos a medias por una razón. Justo la semana pasada yo tenía muy en mente esta petición que había hecho Santiago para que el Congreso tuviera las herramientas necesarias y que todo ese dinero que se congelaba pudiera regresar a las arcas, ¿no? Y eso, pues Santiago se va y se va sin poder verlo. Es chistosa y muy trágica la historia de Santiago, ¿no? O sea, su historia profesional, porque también sale del sexenio de Peña Nieto, pues básicamente perseguido por una decisión política, investigar a Lozoya, y en esta ocasión también sale por una mala decisión política, ¿no? Em, yo recuerdo muy bien que antes de la pandemia, pues no se conocía mucho sobre la vida personal de Santiago. Este, recuerdo que me contaron de una fiesta, justamente esta fiesta maldita, donde asistió un muy famoso youtuber, obviamente su equipo, estuvo John Ackerman, estuvo Irma Eréndira, estuvo Paola Félix Díaz precisamente y estuvo Sergio Mayer. Yo le preguntaba a alguien del equipo de este youtuber precisamente por aquella entrevista famosa con Sergio Mayer después del encontronazo cuando Chumel pues sale de HBO y de esta invitación para el Congreso, ¿no? Para hablar sobre temas de... Sobre igualdad de género, ¿no? Exactamente, ajá, Y de racismo. de discriminación, sí, 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 exacto. Ujú. Entonces, pues Sergio Mayer estaba defendiendo, entre comillas, la, la,
la libertad de expresión y bueno, esta entrevista fue como muy polémica, ¿no? Pues resulta que estas entrevistas ya las habían pactado antes, estos contactos ya los tenían, porque salieron todos en esa fiesta. Y entonces salió también a relucir que pues Santiago Nieto había asistido con su pareja, que era Carla Humphrey, en ese momento no era público. Y pues tiempo después resulta que Carla Humphrey es de las consejeras del INE y empiezan a haber también roces ahí mismo dentro del INE por las decisiones que toman los consejeros. Ya vimos este tuit de Salgado Macedonio también celebrando como una Burlándose. venganza. Sí, bien cañón. Exactamente. Y pues me llamó en alguna ocasión la atención los contactos que tenía tanto Paola como Carla, ¿no? Por ejemplo, Paola hablaba justamente en esta entrevista sobre este activismo que tiene sobre trata de blancas. Por ejemplo, tiene este libro que, que No habla te preocupes. sobre, sobre trata y está prologado precisamente por Olga Sánchez Cordero y por Santiago Nieto. Entonces, ellos pues ya tenían una relación cercana. En el Instagram de Paola Félix, pues hay muchísimas fotos con Olga Sánchez Cordero, sobre todo. Hay muchas fotos con Eduardo Verástegui, hay muchas fotos con Alejandro Gou, hay muchas a quien pues salió que le dio este contrato por amiguismo e influyentismo del desfile de Catrinas. Y pues llama la atención, ¿no? Porque Alejandro Gou, por ejemplo, pues era como un huérfano de la pandemia, por así decirlo, porque él no pudo operar, ¿no? Entonces parece que como premio de consolación y para calmar las aguas también de la farándula, pues le dan este contrato. Y pues se van a la boda de Santiago, ¿no? Pareciera que fue como boda de pueblo a la que cualquiera podía asistir casi casi, ¿no? Y pues sí, llama la atención que haya sido en otro país. Dicen que probablemente pudo haber sido por una decisión familiar, pero pues... Lo que yo estaba leyendo, perdón, ahí rapidísimo que me interrumpa, era que, según lo que se especula, era que más por un tema de seguridad, ¿no? Por este tema del narcotráfico. Y precisamente como Santiago Nieto había estado incautando varias cuentas de narcotráfico, atacando directamente a cárteles, a golfos y a lo demás. Entonces, tengo entendido, no lo sé, que es por un tema, fue más que nada por un tema de seguridad. Ahora, seguridad en Guatemala, ¿de quién están hablando? Cruzas la frontera más fácil que si fueras al Estado de México, por ejemplo. Entonces, ahí es como la contradicción, porque pues, si te vas a ir a cazar por seguridad, pues te vas a otro país más lejos, ni siquiera al sur del país. Y no es por hacer menos al país, sino simplemente como por encontrar esta congruencia, ¿no? De seguridad contra el narcotráfico. Sí, sí, sí. Pues la verdad, pues solamente ellos sabrán por qué tomaron esa decisión, esa muy mala decisión, políticamente hablando. No, yo creo que la renuncia no tiene que ver con lo ostentoso que pudiera haber sido su evento, pues también Santiago Nieto, si no me equivoco, en alguna ocasión, él había mencionado que su vida privada eran una cosa, que él sí tenía como ciertas afinidades con ciertas ideas de izquierda, pero que él no era completamente de izquierda. Creo que él fue abierto en ese sentido para decir que él no estaba de acuerdo precisamente con toda la ideología como tal, ¿no? Y pues sí, regresando al tema de los contactos de Paola, creo que estos círculos, la verdad, son como muy evidentes, ¿no? Ellas nunca lo ocultaron, ni Paola en sus redes sociales, esta cercanía con el Universal, con los dueños del Universal, ella escribe ahí, bueno, participa también con Ruiz Gili, escribe y habla, y resulta que su esposo es parte de la administración de la empresa. Y por cierto, Ruiz Gili también es muy crítico de esta administración, ¿no? Casualmente también salió huérfano de chayote. Por ejemplo, había visto que el Universal
apuntalaba muchísimo a Claudia Sheinbaum. O sea, cada cuanto publicaba que había encuestas que le favorecían, que era una de las favoritas para 2024. Por ejemplo, ya para finalizar lo de los círculos de Carla Humphrey, descubrí en junio que tenía contactos muy peculiares como Rosa Laura Junco, vinculada a Nexium, pues, hija del dueño de Reforma, tenía vínculos con un Rothschild, tenía cercanías también con los González Anaya. Pepe Toño González Anaya fue director de Pemex, pero nunca se le ha señalado. Fue también director del IMSS y estuvo en Hacienda también en tiempos de Peña Nieto. Y es un personaje que pareciera olvidado, ¿no? También tenía entre sus curiosidades y contactos a la cuñada, a una de las cuñadas de Loret de Mola, en fin, ¿no? O sea, tenía a una serie de contactos muy poderosos. Estoy viendo, ahorita acabo de revisar porque ya, o sea, sí hubo un cambio ahí en los contactos, muchos ya no aparecen, otros que no me había percatado, como Alejandra Sota. Alejandra Sota fue una persona muy importante para Calderón y para Josefina Vázquez Mota en tiempos de su campaña. Entonces, pues podría ser un foco rojo para Andrés Manuel y para la 4T este tipo de contactos, ¿no? Y yo creo que quizás el presidente más bien tomó esta decisión de aceptar la renuncia de Santiago, no por congruencia, no por lo ostentoso, sino porque estos contactos representaban un peligro de traición, ¿no? Y que probablemente, pues no sabemos qué tan buena persona sea Carla Humphrey, y yo obviamente no la he tratado, no la conozco, pero no quiero pensar que también Santiago Nieto tenía otras ambiciones y pues el temor de que pudiera traicionar, ¿no? Pero lo que sí es verdad también es que hay otras personas del gobierno que se han visto involucradas en muchos escándalos, que no han sido congruentes. Tenemos a Gertz Manero también, por ejemplo, fabricándole delitos a su familia. Y eso nadie lo ha cuestionado ni siquiera en la mañanera, ni siquiera ha merecido un pronunciamiento del presidente. Entonces son como ciertas cositas, ciertos detallitos que te dejan que pensar, ¿no? ¿Te sientes decepcionada, Lau, por lo que se ha descubierto de Santiago Nieto? Pues creo que es una carta importante para tener ahí a la mano. Creo que sus acciones, pues pareciera hasta el momento que nunca nos defraudaron, pero creo que sí lastima a la 4T el hecho de que ya no esté, pues el hecho de que esté ahí esa posibilidad, ¿no? De que pudiera haber sido una traición muy fuerte, que no ocurrió, pues también gracias al presidente, gracias a, no sé, ¿no? Pero también creo que pudo haber sido una trampa, fuego amigo desde Claudia Sheinbaum, porque recordemos también que quien mete a Santiago Nieto, quien lo introduce al mundo, al círculo íntimo de Andrés Manuel, es Marcelo Ebrard. Entonces, me parece que Claudia ya está en precampaña, me parece que Claudia está actuando sumamente rápido ante cualquier posible escándalo. Me llama la atención, por ejemplo, que también haya tomado la decisión de aceptar la renuncia de Paola, cuando en algún momento Harfuch se vio cuestionado en plena mañanera y a un año después, pues no sucedió nada. Anabel Hernández no mentía al decir que hasta 2018 él no tenía estudios. Consulté su cédula, esto no lo he publicado todavía, pero sí es cierto que Harfuch no tenía estudios previos. En 2018 se titula y saca una cédula de 2 carreras, una de Derecho y otra de Seguridad Pública, ¿no? También como si supiera que pues iba a tomar un cargo mucho más importante que el que ya tenía, ¿no? El tema del metro, Florencia Serranía también toma muchísimo tiempo pues de despedirla o que ella renunciara. Entonces son detalles que también llaman la atención, que para quien quiera venir con el argumento de que Claudio Sheinbaum es congruente, debo decir que no. Debo decir que yo he visto ciertas cosas de Claudia que la verdad no me parecen congruentes. No me parece congruente que haya desalojado a Mary Sainz, por ejemplo, en plena madrugada del 15 de septiembre con lujo de violencia, porque lo permitieron, porque estuvo ahí Adriana Contreras, una funcionaria que gana 95,000 pesos al mes y que está encargada pues de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, todo este tipo de manifestaciones, todo controlar, pues negociar, e incluso algunas situaciones que se presentan ahí en marchas, etcétera.
Entonces, me parece congruente que obviamente lo hayan permitido, y que no haya habido ningún pronunciamiento al respecto, que hayan callado a la prensa, porque me parece que sí es verdad que muchos youtubers pues ya aceptaron una especie de trato, una especie de favor o miedo, no sé, al callar ciertos temas, al impulsar otros temas. Y, por ejemplo, este mismo grupo de la fiesta, pues curiosamente ya salió, ¿no? Pero ahora están alineados a otros intereses de otras figuras particulares, ¿no? Entonces, en teoría sí se apoya la 4T, pero pues lo real es que hay que abrir mucho los ojos para darte cuenta como de ciertos detalles que van ventilando también los propios intereses de ellos mismos, ¿no? Entonces, pues creo que es eso que tiene también mucho que ver con las decisiones de Claudia, con las malas decisiones de Claudia, y que pues ya tiene la promesa de ser candidata y pues va a buscar y hacer todo lo posible para llegar, ¿no? En este mundo de la política es muy difícil que alguien salga totalmente limpio, Exacto. de su pasado, de sus contactos. Y bueno, yo creo que tampoco eso significa que hayan hecho una buena labor, que estén realizando una buena labor, ¿no? Digo, no me quiero justificar y a lo mejor a ti también te van a reclamar este Lau en las redes porque tú eras una de las que defendía más a Santiago Nieto y te van a decir, oye, ¿qué onda? Ahí ya salió que tu gallo no era tan gallo, ¿no? Pero yo creo que no va de la mano el tener ciertos contactos a realizar una función eficiente como lo estaba realizando Santiago Nieto. Entonces, hay una entrevista incluso que le hacen en Canal 11, muy interesante, donde habla precisamente de esto que decías, que él no estaba o no se, sí, no se reflejaba en estos ideales de la izquierda, sino que era un poco Ujú. más al centro, digamos. Y yo lo vi, por ejemplo, con también muy cercano a Harfush, ¿no? Cuando fue lo Sí. del atentado en Ciudad de México, él fue de los primeros que estuvo ahí en el hospital con él. Entonces, híjole, eh, pues es un, ahora sí que es un panorama más real de lo que pasa en la política mexicana, ¿no? Que no todo es ni blanco ni todo es negro. Sí, 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 y yo podría pensar que incluso, pues sí, o sea, en ese momento se le brindó apoyo a él, a Harfuch, porque precisamente ese mismo día Anabel Hernández, por ejemplo, salió a señalar que ella no creía que este atentado fuera real. Y sí hay otras versiones al respecto de que fue un autoatentado. Después Santiago precisamente encontró cuentas que supuestamente eran de estas personas que habían planeado este atentado, ¿no? Y entonces, pues si se veía como cierto apoyo de Sheinbaum, creo que aquí hay una traición de parte de ellos a Santiago para quedar bien con el presidente, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que... Perdón, o sea, dale, Sí, dale, dale. amigo, dale, dale, tú. Vale. Bueno, es que yo lo que quería compartir con ustedes, o sea, independientemente de este tema de especulaciones, porque al final son especulaciones, a menos que esté documentado, que haya pruebas sólidas como las que luego Lau presenta y nos ha dado. O sea, yo creo que mediáticamente eso también está como bastante calculado, porque como bien lo comenta Lau, al final hay todavía dentro del gabinete del presidente personajes que conocemos sus historias, conocemos su pasado, conocemos sus relaciones y siguen ahí. Entonces, desde mi punto de vista, digo, todavía está muy caliente el asunto, no me gustaría adelantarme, pero yo creo que esto va más allá, o sea, no es solo quitarlo por quitarlo. Si me apresura, Yo no creo que haya sido una buena decisión. Yo insisto yo, en yo no estoy que diciendo si es buena o mala, yo solo estoy diciendo que no se hizo nada más porque sí. Yo considero que más que nada aprovechar el tema mediático de el tema de los $35,000, que la realidad es que sí, es una suma bastante importante, pero no es una suma exorbitante comparado con otros temas de corrupción que hemos tenido, ¿no? Lo que sí, como bien comenta Lau, el tema de las alianzas que podría tener Santiago Nieto, eso sí es algo que el presidente, yo creo que ya tenía bastante claro, y mucho antes de que él tuviera su boda. Entonces, la realidad es que a mí sí me deja dudas solo eso, o sea, yo todavía pues confío en esa parte de lo bien que venía actuando y lo bien que venía haciendo, y esta teoría Chaira es que para mí es un movimiento estratégico que va a hacer el presidente para poner una posición quizá de mayor jerarquía, que ya se había barajeado esa posibilidad.
ya se había barajeado, pero no lo habían dejado. Entonces, no sé si vaya por ahí el tema. La realidad es que yo no creo que Santiago Nieto desaparezca tan rápido de la vida pública del país como lo hizo Carlos Ochoa, por ejemplo. Yo creo que sí es una herramienta bastante importante que ha tenido el presidente en este combate contra la corrupción y no creo que se deshaga de él tan fácil. Entonces, la realidad, independientemente de cualquier especulación, además es algo que pasó el día de ayer. No podemos hacer teorías conspirativas e ideas de qué es lo que va a pasar. Yo creo que tenemos que esperar mínimo 1 o 2 semanas para ver cómo se va desarrollando el tema. Y bueno, también yo creo que aprovechó esto Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy él estuvo en la ONU, ¿no? Entonces, qué mejor mensaje de congruencia hacia el mundo que decirle, miren, ¿saben qué? Ayer me enteré de este tema de corrupción y hoy mismo yo pedí, no su renuncia, pero todos sabemos que así fue. Entonces, yo creo que también va por ahí el asunto, ¿no? Este tema de congruencia, aunque no sea válido el argumento en este sentido, de por mínima que sea la corrupción, no somos como nosotros sí despedimos a la gente. Quiero Aunque, leerles, ¿cómo? perdón, amigo, quiero leerles un Twitter un tweet que puso Santiago precisamente hace como 11 horas. Dice, antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente y mi amor, bueno, ya sabemos para quién, ¿no? Esto realmente nos hace pensar que fue una decisión de él o que no le quedaba de otra, o que es consecuencia de una decisión de más arriba. Yo creo, amigo, que si lo quitaron de esta posición que era muy importante, no creo que le den un lugar más importante. O sea, eso es a lo que yo temo y lo que no me gustaría, ¿no? Que pues por esto que aparte, híjole, yo, como tú dices, yo no creo que, yo creo que ha habido cosas más graves, o como le dice Lau, ha habido cosas más graves con personas que tienen puestos más importantes y solamente porque no ha salido a la luz como esta noticia, pues no ha pasado algo más, ¿no? ¿O tú crees, Lau, que sí que podamos encontrarnos a Santiago Nieto más adelante en un puesto más importante? Es que es justo lo que me parece bien chistoso, ¿no? Ahorita sí hablan algunas personas de esta congruencia, pero es que yo no puedo evitar pensar precisamente en eso, o sea, que ha habido otros escándalos, que ha habido otros actos de corrupción, que se han movido las maromas y las olas para justificar o para decir que no fue tan grave y que dentro de, vamos, por ejemplo, el caso que me consta, ¿no? Azucena Pimentel, yo hablé con ella cuando le pregunté sobre la primera vez que en la mañanera se había pues puesto en la mesa este tema, ¿no? De por qué Azucena trabajaba en el gobierno. Es el día que Azucena está trabajando en el gobierno y que Jesús Esquivel está duro y dale, ¿no? Preguntando por Azucena todos y cada uno de los días. ¿Qué fue lo que pasó? Y ella me responde que ella sí habló con el presidente y le dijo lo mismo que Santiago, lo mismo. Si mi posición pone en riesgo el proyecto, yo me voy. Y el presidente le respondió que él entendía que ella solamente seguía instrucciones y que pues ella siguiera, ¿no? Después vienen otra vez señalamientos mucho más fuertes, ataques mucho más fuertes, y yo debo reconocer mucho en Azucena que ella se cayó, o sea, ella siempre se ha mantenido muy en calma, muy en posesión de sí misma, de no caer en tantas provocaciones y en ataques muy fuertes. Y lo que hizo Jesús Ramírez Cuevas fue como, ok, vamos a cambiarte de posición y ahora vas a cambiar tu estrategia de comunicación y vas a abrirte al mundo y vas a decir lo que estás haciendo. Y creo que está haciendo un buen trabajo. Lo que está haciendo con las telesecundarias, la verdad es que me parece un buen trabajo. Entonces, pues aquí yo creo que pues si Azucena se quedó por decisión del presidente, por confianza, quizás es esto, es el tema de la confianza, ¿no? Que ya Santiago ya no tiene la confianza del presidente precisamente por estos contactos que pueden traicionarlo. Y pues sí, yo la verdad es que por el momento al menos tampoco creo que le den, como bien dices, un puesto más importante. Por ejemplo, antes se hablaba mucho de que lo iban a cambiar a la fiscalía, ahora pues no creo. Fíjate qué triste Pero del asunto. Cómo, por ejemplo, Gers Manero, que a mí no se me ha hecho muy eficaz, que digamos, exactamente.
y con también con sus cosillas que ahí tenía, como tú dices, sigue en algo, incluso es más importante que la UIF, Sí, yo creo que mucho es más más importante. importante que la Sí, UIF, ¿no? claro. Entonces, pues, híjole, los que todavía nos ilusionábamos con ver a Santiago Nieto por ahí por la fiscalía, pues yo creo que nos vamos a quedar con las ganas. Aunque pues hay que, a ver, porque ahora con todo esto que el foco ahorita está en Santiago Nieto, pues ya también se va a desviar también un poco la atención de los dueños del Universal, que también hay, o sea, yo creo que también hay que darle su peso a lo que es, Todo ¿no? eso, todo esto inició por eso, güey, o sea, Ujú. por el tema del Sí, Universal, el director del Universal, si no me recuerdo, una de las hijas del director del Universal que viajó con $35,000 en efectivo, cabrón, y que aparte no sí, lo sí. reportó. Entonces, todo esto Decía que empezó era por como para eso. un tratamiento, ¿no? Ay, creo que el justificante era que era por un tratamiento en Estados Unidos. No mames, si vas a Guatemala, Ujú. chingados me estás Sí, hablando, yo, güey. yo creo que eso era una trampa, o sea, es risible que de verdad Exacto. ellos no sepan viajar con, no, o sea, con dinero en efectivo, no, o sea, no me cuadra. Cuando Para ellos mí viajan fue una cada dos trampa semanas. y cayeron redonditos, cayó Paola o Paola era el caballo de Troya, ¿no? O sea, donde venía este regalo para Santiago. O sea, yo creo que la verdad, yo sí me atrevería a decir que fue el regalo de De Sheinbaum a bodas. Santiago, ¿no? Sí, 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 el caballo de Troya, o sea, definitivamente. Y ya poniéndonos más estrictos, pues también quitar un presidenciable, amigos, de la carrera. Sí, exactamente. Y, Pues y, era y mi otra candidato. cuestión, Por eso, sí, y de muchas personas que creíamos en su honestidad, ¿no? Yo También, no por dudo de ejemplo, su me pongo honestidad. a Yo no, pensar, híjole, si hubiera un parámetro real ajá, de la honestidad, yo creo que sí pasa sin problema, ¿eh? Yo creo que no tiene que ver sí, con es su que su honestidad. trabajo siempre habló por él, ¿no? Siempre. Quizás otras cuestiones pudieron hablar por ti, pero a la hora de la hora, esto es al revés, ¿no? Eh, Quizás Santiago estaba rodeado de muchos fantasmas, pero cuando trabajó, hasta donde se sabe, trabajó bien, ¿no? Y por es ejemplo, otros casos que no tendrán contactos, quizás entre comillas, muy conocidos o de este tipo, pero pues hacen cosas por debajo del agua, hacen cosas que no son congruentes, les decía, o sea, esto del desalojo a los días después sale, creo que fue la situación de Tlatelolco, ¿no? Y sale a decir que aquí hay libertad de expresión, libertad de no sé qué, cuando no es cierto. La represión contra Maricens por parte del gobierno de Claudia no nada más fue ese día. Ha habido represión por parte del gobierno central en varias ocasiones, no es la primera, y no nada más con Mari, ¿no? Entonces, creo que sí son detalles o tipos de cosas que en lo particular sí me sorprenden. Pues entiendo que más bien sea esta situación política, estratégica, ¿no? Al final del día también decían es que Santiago no era político, Santiago era funcionario y Claudia sí es política, ¿no? Y muchos otros sí son políticos. Entonces también pudiera ser eso, que Santiago pecó de inocente, Santiago pecó de ingenuo. em, y me llama la atención como, por ejemplo, pues todo esto fue a partir de un tuit de Darío Celis, ¿no? Y entonces me pongo a pensar, entonces sí importamos como prensa, o sea, entonces sí importa lo que salga, o es que qué tipo de escándalos van a ser importantes y cuáles no. ¿Y cuáles no? Todo este tema de las narrativas se me hace súper importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con lo de Octavio Caña? Em, se da una narrativa oficial que, pues, ante todas las pruebas y evidencias, pues no es creíble y ¿qué hacen? Pues saca los videos para criminalizarlo y no sé, fabrica nada mil cosas creíbles. para culpabilizarlo y pues ahí queda, ¿no? Lo mismo con José Antonio Ravelo, pues igual quizás como él no era una figura importante, pues falleció por pulmonía y aquí no pasa nada, señores, ¿no? Y entonces, ¿qué mensajes también está dando la fiscalía? Si estás protegiendo a policías de a pie, que son los elementos, entre comillas, más básicos, más fáciles de intercambiar, híjole, hacia arriba, ¿qué nos podemos esperar, no? O sea, lo decía, ¿qué podemos esperar de un fiscal que fabrica delitos a su propia familia, no? Sí, y ahora ya, bueno, para ir cerrando este tema, entra de relevo Pablo Gómez, ¿no? Que vamos a ver bueno, cómo se desempeña. No sé qué tanta experiencia tenga en este tipo bueno, en esta materia. No sé si tú conoces un poquito de su contexto, Lau.
Pues yo creo que va a ser un buen elemento. Yo espero que también el equipo que deja Santiago Nieto me parece muy sólido. Entonces yo espero que aprendan mucho de este equipo y que si es necesario, que yo supongo que cada vez que entra un nuevo titular, pues mueve sus piezas, ¿no? Trae consigo a su gente y pues mueve a los que ya estaban, ¿no? Entonces que pues sí tenga un buen filtro de quiénes son eficientes, de quiénes son honestos, porque estoy segura que lo sabe por los resultados de la UIF que hablan por sí mismos, y que no los mueva a todos así con toda la velocidad, que aprenda de lo que ya se había hecho y que pues ojalá sí esperemos al menos es cierto que deja la vara muy alta, entonces dicen por ahí también que él va a ser más estricto con panistas. Ujú. Eh, para mi gusto, yo Jalife. creo que a los panistas se les pudiera atacar por otros lados también, pero pues esperemos que sí sea, esperemos que la UIF siga dándonos de qué hablar y pues que a Pablo le vaya muy bien. Tiene toda la confianza del presidente, entonces pues yo creo que por ese lado pues no vamos a estar tan intranquilos, ¿no? Pablo es Listo, pues fiel seguidor del presidente, nada más ahí complementando. Y como dice Lau, yo creo que va a ser un caso similar quizá al de Ursúa, ¿no? Que Ursúa venía haciendo un buen trabajo en la Secretaría de Crédito Público, entra un personaje quizá desconocido para muchos y al final terminó siendo una eminencia en lo que estaba trabajando. Entonces yo esperaría algún caso similar, ¿no? Que ambos todavía lo haya más señala, resultados. ambos lo señala Andrés Manuel como honestos, ¿eh? Tanto el que se fue Ujú. como el que llega, Es siempre un lo economista mencionan de la como UNAM, honestos. egresado de la Exactamente, UNAM. exactamente. Bueno, pues vamos a ir cerrando este tema, va a quedar ahí pendiente porque es muy reciente, apenas pasó ayer, seguramente en estos días vamos a Es tener más 11 de la información. noche. Por ahí, Lau también en TikTok anda muy activa y anda con información muy interesante. Estaba viendo un pequeño video de todos los contactos, ¿no? Que están alrededor de todo este escándalo. Y bueno, vamos, si quieren, a pasar a otro tema, hablando de panistas, con el que pasó de ser youtuber a casi prófugo de justicia, que es Ricardo Anaya, que oficialmente, pues ya tiene ya que rendir su declaratoria. Y no sé qué han visto de este tema, amigo Iván. Pues yo vi que ayer tuvieron la audiencia, fue por videollamada, pero la Procuraduría General de la República ya solicitó que para el 31 de enero o 30 de enero 2022 tiene que ser presencial sí o sí y se va a solicitar prisión preventiva para Ricardo Anaya. ¿Qué quiere decir esto? Igual que Lozoya, va a pisar pues la cárcel prácticamente en lo que se esclarece todo el tema legal. Entonces, durante el proceso y lo que conlleva el proceso, por el tema de pues, todos los delitos que se le están incriminando, tiene que pisar la cárcel en lo que se esclarece su situación legal. ¿Te parece que es un perseguido político, Lau? No. Mira, sí creo que la fiscalía tenga la suficiente capacidad para modificar expedientes, sembrar pruebas, etcétera, pero en este caso yo creo que es probable que puedan modificar ahí algo, Es lo lo que cual alega, obviamente ¿no? violaría un debido proceso, pero no creo tampoco que no existan elementos, ¿no? Porque si ya se dio como un pequeño pasito y se señaló a alguien, no creo tampoco que haya sido exactamente Anaya, porque era candidato o fue candidato, ¿no? O sea, realmente se vio que la gente no quiere a Anaya, que las encuestas que en algún momento supuestamente lo subieron, pues así lo hicieron caer, ¿no? Por él solito, o sea, él solito cayó de Ni la los de gracia su de propio tanta partido gente. lo querían, ¿no? ¿Te acuerdas que incluso entró en conflictos ahí con Margarita Zavala, con el mismo Felipe Calderón? Entonces, fíjense lo que son las cosas. De él estar ahí proponiendo y casi asegurando que si él era presidente le iba a meter a este Peña A Nieto a Peña la cárcel. Nieto. Ahora es este güey el que casi ya va a pisar la cárcel si el que se encuentran los elementos necesarios, ¿no? Y no solo él, sino que también ahí yo creo que sigue, no sé si llegará o poco a Peña poco Nieto. hasta llegar a Peña Nieto, ¿no? Que en unas encuestas que vi ahí del Universal, me parece, pues la gente sí tiene fe en que sí se van a llevar una investigación más seria con todo este caso de los sobornos de Odebrecht. Metiendo ahí tantito nada Sí. más como un punto extra, quizá un poquito fuera de lugar de lo que venimos comentando, pero hoy vi una noticia que me da un poco de esperanza porque es que en Latinoamérica al menos está haciendo un poquito las cosas diferentes. El expresidente de Chile, Piñera,
va a ir a juicio político, precisamente por temas de corrupción y temas pues, que tienen que ver con índole nacional. Entonces, eso me da un poco de esperanza y de ánimo para ver si me toca ver algo similar con Peña Nieto, con Calderón, con quien sea, pero con un expresidente. Bueno, y entonces, así como descartamos a Santiago Nieto de ser presidenciable, yo creo que también ya vamos a ir descartando a Ricardo Anaya, ¿no? Totalmente, güey. De la silla presidencial. Que a ver Sí. si Santiago, a ver si no, qué es lo que muchos están manejando, como cambiar de bando y ahora va a ser un ciudadano ejemplar para el PAN, amigo. No creo, ¿eh? ¿O tú crees eso, Lau? ¿Crees que sí Sí, pueda no, llegar yo a ser? tampoco. Claro, güey. Hay un niño tuitero que hablaba pésimo de Santiago, pero no recuerdo ahorita quién es. El vampiro. No, no, no. Un niño así acá, muy fifi, Fifi, Waxican, que va a la güerito. Fórmula 1 Sí, 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 sí. se ve para Yo Pero abajo. no, no recuerdo cómo se llama. Sí, güerito como Gustavo. No, más. Más Más. todavía. La piel más privilegiada que yo todavía. ¿No es el que debatió o intentó debatir con Simón Levy? No, ¿No? ¿Tampoco? ¿Y no, qué decía eso. este hombre o qué? Bueno, sí, dinos. Ya, Pues que era un independientemente de quién sea. pésimo funcionario y que algo así como que era terrorista Bendito. fiscal. Ajá. Cuando había críticas era por eso, ¿no? Terrorismo Que fiscal. era terrorista fiscal. Y yo me burlaba mucho y le decía a la gente, o sea, ¿tienes miedo de que te congelen tus 3 pesos? Pues es que no funciona así, ¿no? No, sí, exactamente. O Los sea, abonos son. del Coppel. Yo me Sí. acuerdo que salían las noticias, bueno, en algunas noticias, no en todas, de este congelamiento de las cuentas de cosas importantes, por ejemplo, de trata de blancas, una red Ujú. muy cabrona que estaba, por ejemplo, en Tepito, o de En huellas La de misma Tlaxcala. narcos, fue ajá. Tepito, de todo, güey. O sea, se metió con narco, con red de trata de blancas, con Y por eso políticos, siempre andaba bien con custodiado Santiago exmagistrados, Nieto, ¿eh? güey. Yo creo que tampoco tan fácil hubiera sido, o iba a ser una campaña complicada si es que lo hubiéramos proyectado a la presidencia, porque es un güey muy cuidado, o sea, lo cuidan mucho, Claro. porque se ha metido en temas muy delicados, entonces, híjole, también ahí a lo Pisaba mejor callos pudiera funcionar, importantes. pudiera funcionar, ajá, como una pieza importante, pero no directamente como una figura tan pública como lo que lo pudiera hacer que es presidente, ¿no? Que es Y política, bueno, ¿eh? Todo puede pasar, güey. sí, pero no, Sí. yo creo que hay que aprender a separar. Yo creo que sí es un buen funcionario, Sí, pero totalmente. le faltó colmillo para ser Yo buen creo que político. pasó algo similar con López-Gatell en el sentido de que venían de una administración donde literalmente los hicieron nada, los desaparecieron y Ujú. en esta administración se les da la oportunidad y con hechos y con acciones demostraron que eran capaces y que pueden Sí. hacer proyectos bastante, bastante buenos e importantes por el bien nacional. Así es. Bueno, y hablando de Ricardo Anaya, pues critica a Andrés Manuel ahorita con lo que está en boga, que es lo de la ONU. Dice, Andrés Manuel nada más va a ir a Estados Unidos a tomarse la foto, ¿no? Entonces, hoy, como saben, hace unos momentos, pues se llevó a Unas horas. cabo hace un par de horas se llevó a cabo pues, esta asamblea de la ONU, donde Andrés Manuel pues, fue la figura principal y abordó el tema de la corrupción, donde le precedió el secretario, que aparte se me hizo muy interesante, como bien que le sabía o que le tenía estudiado el discurso, porque habló de esto de estas frasecitas de que la riqueza no se permea o no es contagiosa, de que hay que atender las causas, de que hay que atacar a la corrupción. Y bueno, fue un tema diferente a los que se habían abordado en este tipo de reuniones de la ONU, que muchos también la tienen en un altar a la organización, a esta organización. Y ya había estado figuras como Muñoz Ledo en este tipo de asambleas, pero tocando temas que yo creo que no son tan trascendentales como los que se tocaron en esta ocasión. No sé qué pudieron ver al respecto. Pues sí, yo creo que igual es como wow, ¿no? Que Andrés Manuel salga del país otra vez. Y creo que cuando tiene que ir es porque va a dejar mensajes, ¿no? Yo veo Sí. a Andrés Manuel muy mensajero, le gusta mucho eso. Entonces, creo que va a dejar un mensaje importante y pues no alcancé a ver todo el discurso, pero los segmentos que vi, pues sí, es su mismo discurso, ¿no? O sea, es algo que nosotros ya conocemos, pero pues vemos que otros países, otros representantes también se lo reconocen, o sea, no estamos locos con que la izquierda, perdón, con que la derecha, todo el tiempo ataque cualquier situación que huela Andrés Manuel, ¿no? Creo que
si vamos en ese sentido por el camino correcto, que son las cosas a las que deberíamos aspirar todos, ¿no? O sea, yo creo que Sí, la 4T precisamente no era pues un cambio drástico de la noche a la mañana, no La varita esperábamos eso. mágica. Exacto. Pero sí esperábamos mejores condiciones y mejores situaciones de igualdad, ¿no? Para todos. Que pues quien más sufría no fuera ya tan vulnerable, ¿no? Ese tipo de cuestiones en las que sí ha cumplido. A final de cuentas, creo que donde ha podido tomar mayor injerencia, creo que sí lo ha hecho. Y odio pues así de importante, ¿no? Ya el hecho de su prestigio, de su credibilidad, bueno, ya es otra situación, ¿no? Pero creo que ha tomado esta oportunidad para dar un mensaje al mundo sobre lo que se ha hecho, pues decir sí se puede, ¿no? También sí se pueden lograr ciertas cosas, sí se pueden lograr ciertos objetivos con una ideología y con una filosofía, porque también creo que finalmente pues la ideología pura la sembró ya él. así es. Y por ahí también le echó sus, no todo fue color de rosa en el discurso, ¿no, Iván? También ahí le echó sus habladas a De este hecho, tipo de sí. organismos. Y no solamente esto, sino otros organismos mundiales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que también creo que deberían tener más injerencia en esta pues, abismal diferencia social que hay en los Desigualdad, países, incluso desigualdad que incluso hay incluso en primer mundo, ¿no? claro. Pero bueno, estaban, por ejemplo, hablando en esta parte de las estadísticas de la vacunación, cómo en África solamente está vacunado completamente el 5%. De Es todo algo el que, continente, del de todo el continente. continente, y eso que hay Sí, países importantes ahí, que supongo que son los que acaparan el 5%, ¿no? Ujú. Pero son datos que pues reflejan lo que ha sido el neoliberalismo o el individualismo que nos ha alejado del humanismo, ¿no? Pero no sé Sí, claro. si viste esto que también les sí, dijo Andrés Manuel a los organismos, sí, sí Iván. lo vi y yo quiero empezar con uno, la trascendencia, ¿no? ¿Por qué? Por el recibimiento que tuvo el presidente en otro país que no era el suyo. Sabemos que Estados Unidos está lleno de mexicanos, si no me recuerdo, son 50, 60 millones de mexicanos o de latinos que hay allá en Estados Unidos. Entonces, notar este recibimiento que ya no sea solo en territorio nacional, te habla de la trascendencia y, como dice Lau, de la filosofía que ha dejado este personaje político, ¿no? El hecho de que te puedan recibir así en otro país, creo que pocos presidentes se pueden dar ese lujo de presumir y es algo que sí me gustaría recalcar. Como Recientemente yo no me acuerdo de ninguno, amigo, porque fíjate, cuando fue Felipe Calderón, incluso había una petición de más de 35,000 firmas de que no querían que fuera este profesor de Harvard, por ejemplo, ¿no? Aparte de que le gritaban espurio y que le gritaban otras maldiciones, ¿no? Cuando fue Peña Nieto, pues ni se diga, estaba lo de el caso de Ayotzinapa y cosas más fuertes. Entonces, realmente nunca hubo un recibimiento como el que pudimos ver en Nueva York ayer en sí, la de noche. un presidente, y creo que de nivel mundial tampoco, ¿eh? O sea, que yo recuerdo tampoco, si no mal recuerdo, Mandela, quizá, que fue uno de los más icónicos, o el mismo, el presidente uruguayo, ¿cómo se llama? Mujica, Mujica. Mujica, quizá lo pueda igual. Pero bueno, independientemente de esto, el discurso que da Andrés Manuel, como bien comentan, es coherente a la ideología y al discurso que viene terminando aquí en México, y aprovecho este foro precisamente para hacer hincapié en estas desigualdades, en este tema de desabasto, en este tema de acaparación de la riqueza que hemos venido comentando en este podcast y que Lau también en sus medios, en sus canales se ha encargado de difundir. El tema de mayor impuesto a los ricos, esto es un tema que se viene ya manejando de 15, 20 años para acá. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que pues ahí es donde podemos quizá igualar un poco este tema de tanta desigualdad y de tanta brecha, al menos en tema económico. La verdad es que fue un discurso bastante coherente. Yo sí lo vi desde el principio y vi como el secretario general de la ONU casi se desvive en elogios por el presidente. Evidentemente, aplicando el tema diplomático, el tema pues, de hostes. Entonces, la realidad es que me gustó el discurso. Y bueno, Invitaron a una representante de los pueblos indígenas. uh Ojo, -huh. ahí también, ¿no? Esta inclusión, a qué niveles llega? A mí algo que me parece adecuado, perdón que te interrumpa, amigo, es cómo aterriza Andrés Manuel. Sí está bien que hablemos de la corrupción en todos los niveles y todo, pero hay que aterrizarlo con, Con hechos, con con hechos, programas. con programas, porque dice, mire, lo que estamos nosotros implementando en nuestro país y lo que nosotros le estamos ofreciendo incluso al presidente de Estados Unidos, pues es que se permea, o sea, que se apliquen estos programas pues en los países estratégicos para disminuir la migración, ¿no? La migración, la desigualdad y también un poco el tema de oportunidades, ¿no? O sea, de que el que quiera migrar es porque lo quiere hacer y no por necesidad.
porque no creo que nadie emigre por gustos, la verdad, al menos los que son privilegiados, pues bueno, claro que sí lo hacen, ¿no? Por oportunidades de trabajo. También lo que comentabas hace ratito, amigo, o sea, esta crítica que sí la hizo muy directa y en la cual dice, la ONU no ha hecho nada relevante para acabar con estos temas. Entonces, hay que aprovechar este mecanismo. Lo pone como un orden de gobierno mundial, así lo dijo el textual. Podría ser un gobierno mundial, pero si todos nos organizamos. Y hay que aprovechar esto. ¿Por qué? Porque la ONU pues, casi les dijo no ha hecho nada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que aprovecharlo. ¿Para qué? Para que sea un mecanismo de pues de esto, ¿no? De regulación para poder ver a los más necesitados y a los más desprotegidos. Garantizar los derechos universales, los derechos humanos, ¿no? Que está en el plano, está en teoría, pero que realmente no se aplica y que no se habla de estos temas más profundamente. Solamente se ha romantizado, se ha sentimentalizado estos diálogos, pero nunca se ha puesto en marcha algo que realmente... O se aprovecha para subir las acciones de Tesla también, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está Elon Musk también. Bueno, ya cada quien tiene ahí sus ideas, pero yo creo que tampoco es tan adecuado que se pongan a tuitear ese tipo de cosas. Creo que son más delicadas como para dejarlo tan a la ligera. ¿O tú qué opinas, Lau, de todo esto? Ya para ir cerrando este podcast. Sí, pues acá la verdad sí no soy como tan experta y no estoy como un poco desapegada al tema, pero pues sí, creo que la situación que Andrés Manuel deja ver es muy importante y que ojalá sea aprovechada, ojalá de verdad no nada más sean halagos y lo tomen en cuenta, ¿no? Y pues eso, esperar mejores condiciones para todos, que es con lo que yo me quedaría, pues si Satisfecha, ¿no? pasa cualquier situación, ajá, pues al menos sabemos que en esta parte del sexenio, pues sí hubo algo que se cumplió, ¿no? Y Yo que creo que pues el en ese sentido, 90% que votamos por Andrés Manuel, perdón que interrumpa, votamos por eso precisamente, ¿no? Lau? O sea, no porque sí, nos fuera mejor, ni porque vayamos a ganar exacto. más, sino porque realmente hubiera un cambio a nivel social y se favoreciera a los más desprotegidos, porque muchos confunden ese discurso de la varita mágica. Es que esas ideas extremistas creo que viene de la Exacto. misma posición. Eso del Mesías y esas cosas Uh-huh. son de las mismas ideas y que ahora están reclamando como Que si él no se ha realmente hecho. fuera un Mesías, Exacto. ¿no? Ajá, como si las cosas Sí, sí, sí. se hicieran de la noche a la mañana. Perdón, Lau, listo, puedes seguir. Sí, sí, pues completamente. Y fijándose en cada detalle más mínimo, pero cuando sí hay otras cosas que son verdaderamente criticables, pues ahí nadie dice nada, ¿no? O sea, vuelvo al tema de Gertz Manero, vuelvo al tema de, por ejemplo, estas situaciones de represión que nadie vio. Entonces, pareciera que a veces la oposición también se alinea a ser tonta, ¿no? Entonces, no sé, eso me extraña un poco, de verdad, que si de verdad hay una oposición, pues ¿por qué es tan tonta cuando No ellos se creen existe. moralmente superiores? Bueno, Superiores. no moral, sino Superiores. ideológicamente, No, intelectualmente, ¿no? moralmente Económicamente, también, ¿eh? Moralmente. socialmente, moral de Siempre todo. unos dioses. Pero yo creo que eso es lo que vende, las ideas burdas, los argumentos chafas, el amarillismo, el sensacionalismo. Yo creo que eso es lo que vende, porque una cosa es ser de otra clase social y otra cosa es de ser de otro tipo pues como ustedes dicen, ¿no? De clase moral. Ujú. Pero bueno, entonces ya para ir cerrando este podcast, agradecemos, por supuesto, Lau, te agradecemos mucho tu presencia. La verdad es que siempre bueno, estas 2 veces que nos has visitado, traes información muy interesante. A nosotros nos dejas callados nada más escuchando, porque es muy interesante y es muy loable Tu pues labor. todo lo que haces, toda tu labor como periodista independiente, como investigadora, como ya te quiero ver yo en una mañanera, van a ser muy interesantes tus preguntas. ¿Cuándo vas a ir, Gracias. Lau? ¿Cuándo vas a ir a la mañana? Cuéntanos. Ay, pues ojalá que sí me den la acreditación por los 100,000 seguidores. Ya vamos llegando a 68, no, perdón, a 58. No, ya no, perdí la cuenta, ya no sé si son 58 o 68, pero por ahí va. Entonces ya falta menos. Cuando Ojalá tú que sí. viniste al podcast por primera vez,
tenías una cierta cantidad, pero después creciste exponencialmente cañoncísimo. O sea, de repente Iván y yo ya nos dábamos cuenta, pues, no manches, es que ya está con, por ejemplo, con Julia Astillero, o con, pues ya güeyes ya más pesados, ¿no? Y decíamos, no manches, Chela, sí está trascendiendo chido, ¿no? Y nos da mucho gusto, la verdad es que nos da gusto. Y pues por eso, antes de que seas más famosa, te estamos Que nos invitando a dejes de este hablar. podcast. No, O que se vuelva, derechaira, amigo. Que te cambie de Pero bando. no, no, fíjate, no. en la mañanera hay personajes del Snable. Hay un güey que le dicen Irving, no sé cómo se apellida este güey, y Así. estaba haciendo la cobertura en Nueva York y le empezaron a gritar, ¿no? Pinche medio Chayotero. chayotero y cosas así. Mames. Y luego también hacen sus preguntas medio raras, ¿no? Ah, amigo, Pero ¿tú qué le bueno. querías preguntar al presidente? ¿Que qué se tomaba para estar tan sano? No chingues también tú, güey. Pero bueno, esperemos ver a Laurita un día a las 7 de la mañana cuando prendamos nuestra televisión o veamos en YouTube la mañanera. Bueno, Sí, pues ojalá. ya para ir cerrando, opiniones finales, algo que quieran agregar. Primero las damas. Ahora, Pues, ¿quién es tu gallo entonces, Laurita, para el presidenciable? híjole, algunos ya dirían, empezarían a decir que ya estoy operando para Marcelo Ebrard, ¿no? Pero Hay más, güey. la verdad, yo no le conozco como tantas situaciones de corrupción a Marcelo y creo que ha hecho también un muy buen trabajo, creo que ha sido muy discreto también. Entonces, la verdad es que de entrada yo no voté por Claudia pensando en tener como muy altas expectativas. Creo que ha hecho cosas buenas, sobre todo en temas de infraestructura, en temas de transporte. Andrés Lachuz, la verdad es que ha sido increíble. Pero sí, hay otros detalles que sí me decepcionan muchísimo, por ejemplo, la situación de la seguridad, la situación de represión por parte de, ya sea de Adriana Contreras o de ciertos personajes que están ahí, ¿no? El cómo también, por ejemplo, los policías, pues no permiten que los vendedores, estando en lugares públicos, pues puedan ejercer, ¿no? Cuando a veces tú, sobre todo, por ejemplo, en eventos como los del Zócalo, ¿no? De este Día de Muertos, pues la gente salía a convivir y normalmente el mexicano sale, convive y quiere comer, ¿no? Y ni siquiera eso les fue permitido. Entonces, son varios detallitos y que pues tampoco ha habido una propuesta. También, por ejemplo, en el tema de trámites, la verdad es que tampoco se han agilizado como No. fue quizás una promesa. Entonces, creo que ha fallado también en omitir ciertas cosas. Y pues algunos decían, ¿no? Que con la llegada de Martí Batres, ella precisamente ya se iba a dedicar a hacer pre-campaña Y porque lo sabe que hizo. tiene ahí la oportunidad. O sea, ¿va a ser su sucesor, Martí Batres? Yo creo que sí. Ok, ok. Es una cosa, yo creo que es obvio que no va a ir Marcelo y Claudia juntos. En caso de que quede Claudia, ¿votas por ella, Lau? Híjole, mm, no lo sé. Digo, Yo la No veo lo sé. junto con Monreal siendo parte de la oposición. bueno, Monreal va sí o sí, ¿no, güey? Sí, no. Ujú. Sí, sí, otro por el que tampoco votaría, Sí, tampoco eso. Monreal. Definitivamente No. Monreal. Sí, no. Y sí, él ya dijo 1001 veces que quiere, entonces, pues No, y no. lo va a hacer, lo va a hacer. Ahí va a estar interesante a ver quién ¿Sabes va. también quién puede contender? Digo, obviamente tampoco votaría por él, pero se ve que quiere, Samuel García. Y que en la oposición Obvio, quiere ese quizá cabrón. tenga Un puesto. sí, y Un un apoyo, llamado por ¿no? parte exactamente, Pero por si parte, todo un estado tan importante como es Nuevo León sí, escogió este cabrón de gobernador, es que eso Se es lo que yo casan todavía no me entre primos, entiendo, no güey. mames. Está cabrón. Eso es lo que no me entiendo. O sea, digo, güey, ¿es en serio que las redes sociales son Pasó con Peña tan... Nieto, güey, con una televisora, ahora con redes sociales está pasando con Samuel García, lo que hablábamos la otra vez, es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Que aparte también lo anduvieron investigando, ¿no? Hablando de Claro, lo... sí, tiene nexos con el narco, sus tíos, su familia, o sea, Pero pues también tiene un bufete de abogados y exacto, de pero amparo se saben de memoria todo, ¿no? Pero bueno, tú, amigo, ¿por quién votarías si va? Bueno, ¿o quién quisieras tú, no, Marcelo? yo ya lo he dejado claro, Marcelo. Creo que sí sería Marcelo más es mi completo, gallo, ¿no? como A dice ver si no le Lau, hace no tiene tanto ruido lo de tantos, la línea 12. pues yo creo que ya le hizo el ruido que le tenía que hacer. O sea, la realidad es que sí, también lo supieron manejar. Esa es la realidad, güey, lo supieron manejar. Es muy triste el hecho. No lo estoy haciendo menos, pero lo supieron manejar. Esa es la realidad. Y sí, si sí. el daño que le hubieran hecho, ya pasó. O sea, la realidad es que no creo que de aquí a campaña sí va a ser un argumento para decir no votes por este cabrón. Pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque al final pues, ya se arregló, entre comillas. Nunca se va a arreglar la pérdida de una vida humana, jamás en la vida.
por negligencias y por corrupción, pero ese tema, al menos en costo político, ya lo pagó. Yo creo que esta precampaña que está haciendo Claudia Claudia. Sheinbaum y que ya todos nos dimos cuenta y que Obvio. señala bien Lau y que ya todos nos dimos cuenta. Yo creo que es a propósito, porque ella no va a ir. Yo creo que ella no va a ir y que yo creo que va a ir Ojalá. Marcelo Ebrard. Sí. Yo creo que esa es la estrategia. La tirada. Aparte, Darse ya la se la mano. merece, porque él ya ya contendió igual por candidato presidencial, güey, contra Andrés Manuel, precisamente, 2 veces. Ujú, Sí, 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 exactamente. Entonces, ya la tercera es Bueno, la vencida, igual que el PG. sí, sí, sí. ¿a poco ya van 2? Sí, en Según yo 2006 nada y más va en uno, ¿eh? 2012. No, 2012 y 12 y 2018. 18, ¿no? Perdón, 12 y Ujú. 18. Perfecto. Pues bueno, les agradecemos su tiempo de ambos. Y pues muchas gracias por escucharnos, que nos esté escuchando, viendo. Seguimos invitándolos a que les den like, a que nos dejen sus comentarios, a que compartan para que esta red se haga más grande, para que difundamos este tipo pues de la Contenido. otra cara de la moneda, ¿no? De lo que no sale a lo mejor en los diarios o en las primeras planas, pero que esta información tan importante como la que nos da Lau, pues es importante que la sepamos para ponernos en contexto de lo que está pasando. Oye, Lau, Y bueno, dinos si quieres tus redes sociales para que te vayan a seguir, para que te vayan a comentar o a hacer hate, cualquiera. Sí, pues en YouTube estoy estrenando canal, apenas estoy pues metiendo videos así, porque lo hacía como muy esporádico, realmente mi mayor enfoque es TikTok, ¿no? Pero estoy como el recuento 2, ahí subo mis entrevistas completas, he tenido muy buenas entrevistas también con Poncho Gutiérrez, con Alonso Cuevas. Sí, sí. Con Francisco Cruz también estuvo muy buena y me falta subir la mitad porque la verdad es que nos aventamos ahí casi 2 horas platicando, entonces va una, me falta la otra que también estuvo súper interesante. Oye, Y pues ahí mi dile al TikTok, Poncho que venga, ¿no? Que vengan a su podcast, sí, invítalo. sí, 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 el él Igual es el que, que, recuento 2. él igual es que el que Gustavo. maneja la, Gustavo nos quedó mal, ¿eh? él es el que Ahí le maneja la cuenta reclaman. de Chairomántico, Sí. ¿no? Y No. muy Sí, buenos Ah, memes y sí. todo. Sí, No, el güey. Chairomático no, es el Sí, de. güey. el tu tía ¿Sí? la panista, El de Ambas, su tía ambas la las el maneja panista. él. ajá, Ambas las maneja él. Y el de es el pitorreo, ¿no? También. Ajá, el SDP Y el Pitorreo. de forma. O ujú, sea, ese güey ya está ujú, muy cabrón. Creció también bien rápido ese güey, ¿eh? Pero sí tiene contenido sí, interesante. Sí tiene sí, buen sí, es muy contenido. bueno. Sí, sí es muy bueno. Y pues bueno, Lau, se supone que no somos expertos, pero tú sí eres experta. O sea, no invitamos expertos, pero cuando te invitamos a ti sabemos que eres una experta en el tema. Te agradecemos tu tiempo. Y pues también a ti, amigo. Muchas gracias No, por gracias a estar los aquí un dos. ratito. Y no somos ninis para los que piensen que no tenemos nada que hacer, pero yo estoy muy contento de que llevamos 14 o 15 semanas, amigo, grabando sin interrupción. Cada semana estamos Wow. ahí sin fallar, con contratiempos y todo, pero nunca nos ha faltado un video en ninguna semana. Esperemos que nos Exactamente. sigan viendo, escuchando y pues Muchas muchas gracias gracias por por su su tiempo. apoyo. Que tengan Nada de buena que semana. ustedes.